Bellas muchachas, hombres valientes, trayendo todo el sentir de mi con el orgullo de haber nacido en mi tierra, Ayacucho, canto y bailo. Para ti, linda y hermosa Huamanguina, la más bella del Perú. La mujer ayacuchana es una de las mujeres más bellas del Perú. Vean ustedes la belleza de la mujer ayacuchana. Testigo del que el 9 de diciembre la independencia americana se definió para siempre. Guadalajara y los guapas, mientras como han querido, forjaron estas culturas, nuestros antepasados. Pampa de Quinoa fui el testigo de aquel 9 de diciembre, la independencia americana se definió para siempre. Cuando le canto a mi Huamanga se alegra mi corazón. Cuando le canto a mi Ayacucho
bellas campiñas adornando a mi pueblo, con sus iglesias y monasterios de gran tradición. Cuando le canto a mi Huamanga se alegra mi corazón. Cuando le canto a mi Ayacucho se alegra mi corazón. Los carnavales, Semana Santa, se gozan con emoción. Sus mujeres bellas, hermosas, tierra de amor. No hay una fuga, no hay una marinera sin una fuga de Huayno, ¿verdad? Esa es la característica de la marinera ayacuchana. Las huamanguinas cuando bailan, ay como mueven la cintura, su belleza deslumbrante hace robar corazones, hace robar corazones. Esta danza es la carta de presentación del Centro Cultural Folclórico Sumac Guaira en estos primeros 22 años de existencia institucional. Es el pasacalle, la marinera ayacuchana y la fuga de Huayno. Es hermoso, ¿verdad? Debemos sentirnos orgullosos de haber nacido en esta bendita tierra. Quiero dirigirme especialmente a los jóvenes que están con nosotros. Identifíquense con su música y con sus danzas. Ayacucho necesita de jóvenes positivos para el desarrollo. Necesitamos jóvenes con trascendencia para seguir trabajando por su pueblo. Hay que seguir estudiando para ser grandes profesionales y contribuir con el desarrollo de nuestro pueblo. Ahora sí, ahora tenemos uno de los invitados de honor de nuestros 22 años de existencia institucional. Me refiero al elenco de danzas de la Universidad Luis Gonzaga de Ica. Desde la hermosa y calurosa ciudad de Ica va a estar presente el elenco de danzas de la Universidad Luis Gonzaga de Ica. Ica Manta, un aplauso para ellos. ¿Qué nos ofrecen ellos? Nuestros hermanos de Ica, ¿qué nos ofrecen? Nos ofrecen una marinera norteña, baile de pareja mixta. Es la más artística, bella y alegre en su ejecución, con pasos y figuras en las cuales la pareja hace gala de la picardía y donaire. El varón, escuchen bien, enamora y demuestra en las cuales justamente ve su habilidad, personalidad y caballerosidad ante su dama, en tanto que la dama se encuentra coqueta e insinuante. En ella la pareja tiene libertad para confeccionar su coreografía propia, llena de comprensión, compás, ritmo y alegría. Señoras y señores, para el aplauso de ustedes, hermanos de Huamanga, nuestros hermanos de la ciudad de Ica. Aquí están nuestros hermanos de la ciudad de Ica, específicamente de la Universidad Luis Gonzaga de Ica, de esa hermosa y calurosa ciudad de Ica. ¿Quién no conoce Ica, verdad? Luis Gonzaga de Ica. Aquí está nuestra universidad, San Luis Gonzaga de Ica. Aplausos, señores, y aquí abrimos el telón. Empieza. Y empezamos con la marinera norteña de esta manera. Adelante, maestro, con la música. Listo, soltamos la música.
las primeras notas de la marinera norteña. En el escenario, para el aplauso de ustedes, el elenco de danzas de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, Icamanta. Aquí está presente el elenco de danzas de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, Icamanta. El himno de la marinera norteña, ¿verdad? Del sólido norte del Perú.
Qué hermoso, qué lindo, qué satisfacción de tenerlos a los hermanos siqueños en nuestra ciudad. El elenco de danzas de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, Icamanta. Un reiterado aplauso para nuestros invitados de honor. Bueno, yo les pido una invocación, por favor. Una invocación. Estamos en un aforo que ya estamos sobre, pónganse bien la mascarilla. Yo no puedo, yo me pongo la mascarilla, no me escucharían bien. Yo estoy lejos de ustedes a más de 2 metros, por favor, pónganse bien la mascarilla. Hasta arriba, hasta arriba. Estamos en un aforo, ya hemos sobrepasado posiblemente el aforo y por favor pónganse bien la mascarilla. Seguimos adelante, no nos tenemos por qué enfermar del COVID, ¿verdad? Tenemos que estar felices y contentos y contribuir por Ayacucho poniéndonos bien la mascarilla. Bueno, hemos estado en Ica, esa linda y calurosa ciudad de Ica, y nos trasladamos, les digo, la marinera no solamente se baila en el sólido norte, se baila en Ayacucho, se baila en Arequipa, se baila en Puno, pero de diferentes formas. Por eso la marinera es el baile nacional, por eso es el baile nacional. Por eso la Asociación Centro Cultural Folclórico Sumac Guaira nos va a ofrecer desde Ayacucho para la bella ciudad de Arequipa, justamente la marinera arequipeña. Hemos visto el norte, ahora nos vamos al sur del Perú, para ver de la blanca ciudad de Arequipa, esta marinera arequipeña. ¿Qué es la marinera arequipeña? Es un género peruano que se cultiva desde el norte hasta el sur del país, pero también con algunas diferencias en el norte. Por ejemplo, los ritmos son más agitados, rápidos, mientras que en el sur la lentitud la caracteriza. En Arequipa, en la ciudad blanca de Arequipa, particularmente el baile es mucho más lento que en la capital o en los departamentos ubicados arriba de estos. Aquí la danza considera solo 2 tiempos, la primera y la segunda. Existen 2 tipos de marinera, la lonchada de la chacra y la chacra de la ciudad. En el primer caso, los hombres se muestran ataviados con ponchos de alpaca, chalina y sombrero. Su compañera con un vestido sencillo de campo. Vean ustedes el vestuario de la mujer arequipeña y del varón arequipeño. Señoras y señores, en nuestros 22 años de vida institucional, les presento a la Asociación Centro Cultural Folclórico Sumac Guaira, trasladándonos imaginariamente hasta la bella ciudad de Arequipa, con esta linda y hermosa marinera arequipeña. Música, maestro, adelante. No se olviden de los aplausos, de eso nos llenamos, de eso vivimos, de los aplausos. Mejor vamos a bailar una marinera.
Matilde. Salud, Corinita, salud. Ay, ay, ay. Otra torito. A ver, Clemente, ¿qué pasa? Con cerveza a la mesa. Y si no hay, nos vamos a la mundial. Ay, ay, ay. Y que traigan chicharrón de las pastoras para que como pastor. A ver esas palmas. Dicen que la chicha y las hembras echan al hombre a perder. A mí, aunque me pierdan, siempre las he de querer. ¡A la segunda, torito! A ver, Manuel, saca la cococha a bailar. Salud, Maurito, con la casita. Salud, compadre Julio Rosales, por esas ingratas. Salud, Amaranto. Estamos en la ciudad blanca de Arequipa y esta linda marinera arequipeña. Linda, trae tu conejito. Salud, Maximiliana. Nos vamos a donde la Quintina. Salud, Braulio, salud. Y arriba mi tierra. Ay, ay. Qué linda la marinera arequipeña. Vean la diferencia de la norteña con la arequipeña, con la puneña y con la ayacuchana. Son diferentes. La marinera es una sola, pero de diferentes formas. Bueno, hemos estado en Arequipa, la ciudad blanca de Arequipa, pero también debemos trasladarnos todos imaginariamente hasta el sólido norte del Perú. Nos vamos hasta Trujillo. ¿Qué les parece? Vamos a recorrer plazas y calles de Trujillo para presentarles a otro de nuestros invitados de honor en estos primeros 22 años de existencia. Me refiero a la Academia de Marinera El Triunfador. ¿Qué nos ofrecen la Academia de Marinera El Triunfador? Justamente la marinera norteña, el símbolo del baile peruano en el Perú. El director es Eder Vega Quispe, es el director justamente de la Academia de Marinera El Triunfador. Pero ¿qué es la marinera norteña? Es un baile de pareja mixta, la más artística, bella y alegre en su ejecución, con pasos y figuras en las cuales la pareja hace gala de picardía y donaire. El varón, enamora y demuestra habilidad, personalidad y caballerosidad ante su dama, en tanto que la dama se muestra coqueta e insinuante. En ella la pareja tiene libertad para confeccionar su coreografía propia, llena de comprensión, compás, ritmo y alegría. Como les decía, agarren su mochila y nos vamos hasta Trujillo, la capital de la marinera norteña. Para el aplauso de ustedes, señoras y señores, nuestros invitados de honor de esta noche, en estos primeros 22 años del Centro Cultural Folclórico Sumac Guaira, la Academia de Marinera El Triunfador. Abrimos el telón y música, maestro.
Wandita, linda marinera norteña desde Trujillo para nuestra querida y añorada Huamanga, alborada el alma. Muy bien, cerramos telón. Muchas gracias a nuestros invitados de honor, a la Academia de Marinera Norteña, El Triunfador. Estamos viajando imaginariamente por diversas partes del país. Ahora nos vamos al interior de nuestra región Ayacucho y nos vamos a una de las prósperas provincias que tiene nuestra querida tierra de Ayacucho. Me refiero a la bella Esmeralda de los Andes, Huanta. Nos vamos internacionalmente a Huanta. Bueno, la Asociación Folclórica Chirapa que está presente, esta asociación pertenece a la ciudad de Huanta. Es una institución que se caracteriza y que se fue creado sin fines de lucro para promover, difundir y cultivar nuestro folclor huantino, ayacuchano. De la misma forma expresar en todas sus dimensiones culturales de nuestro Perú. Fue fundado el 10 de noviembre del año 2020 en la provincia de Huanta y la asociación nace con el objetivo de difundir, promover e investigar y poner en práctica nuestras costumbres de las danzas esenciales de nuestra provincia Huanta con los niños y jóvenes para difundir nuestro folclor huantino y el folclor peruano. Empezamos con pocos integrantes, pues ahora contamos con más de 32 integrantes. Es una oportunidad para demostrar la diversidad cultural por medio de los bailes de nuestro territorio. Su director de la Asociación Folclórica Chirapa Huanta es el profesor Rolando Pineda Méndez. Pero ellos, ¿qué van a ofrecernos en esta noche? Ellos nos van a ofrecer una danza al interior de Huanta. Ahí nos vamos a imaginar que estamos en Huiracuchán, en la huacha de Huiracochán nos van a ofrecer. El proceso agrícola de la producción de trigo comienza con el chacmay, luego se procede a la michacay, siguiéndole el tarpuy, enseguida se procede al jaimay, para concluir con el trigo dutuy y el huachua, que viene a ser el trabajo que desgrane del trigo, para lo cual hacen uso de palos y otros instrumentos que sirven justamente para levantar el trigo y también de recorrer a la fuerza de animales. Señoras y señores, aquí está presente la Asociación Folclórica Chirapa de la Internacional Huanta querida, la Esmeralda de los Andes. Abrimos el telón y aquí está con ustedes la Asociación Folclórica Chirapa desde Huanta querida. Abrimos el telón, maestros, adelante. Y música.
Un ratito, por favor, un ratito. ¿Qué vas a hacer? Tiene que colocarse todavía y... Pero te debes colocarte, te estoy diciendo, estoy hablando bastante. Un ratito, maestros, un ratito. Estamos hablando de la Esmeralda de los Andes Huanta, la Asociación Folclórica Chirapa Huanta. Ustedes saben que nuestros hermanos Huanta tienen su característica propia de vida, ellos, ¿no? Son de Huanta, pues son de Huanta, por eso. Pónganse bien la mascarilla, por favor, pónganse bien la mascarilla, hasta más arriba, por favor. Nadie debe estar todos con la mascarilla, todos con la mascarilla. De aquí debemos salir felices y contentos, no para ir a contagiar, sino para vivir la vida, Estamos con un aforo casi lleno del teatro. El aforo del teatro es de 300 personas y estamos más de 200, y así hay que cuidarnos. Pero hay que estar siempre con el tapaboca. ¿Listo, maestros? ¿Ya me dicen? Adelante, abrimos el telón. Aquí está la Asociación Folclórica Chirapa de Huanta. Y empezamos con la música. Adelante con la música. Chirapa Huanta. Chao,
Soy. Y no tapas ñacha, guantira de corazón. Chuy. Terima muy paya lapla. Chuta, chuta. Chuy. Saruni, 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 hilyo tregota saruni. Saruni, 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 hilyo barbatam saruni. Hichuk chakiwang saruni. Saruni, 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 chuya chakiwang saruni. Saruni, 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 saruni. Urucha, 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 was. Urucha, 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 was. Ñotomoy, hio barbata, ñotomoy. Chamchamuy, hio barbatam, chamchani. Batanginayam, chamchani. Chamchani. Batanginayam, kutani. Kutani. Chamchani. Urucha, was. Urucha, was. Rima muy payalapla. Cuci. Rok tuk tuk tuk. Cus.
Utulu. Runtung. Así se van despidiendo nuestros hermanos de Huanta. La Asociación Folclórica Chirapa de Huanta nos han ofrecido esta danza, la huasca de Huiracuchán, ¿no? Es una danza al interior de la provincia de Huanta. Bueno, nuestra intención en la Asociación Folclórica Sumac Guaira es recopilar las danzas de nuestra región, es rescatar, revalorar, recopilar las danzas de nuestra región. Por eso siempre estamos abocados en seguir investigando y recopilando danzas para que ustedes tengan la satisfacción de ver cómo es el Perú al interior, cómo es nuestro Perú. No, el Perú es una diversidad de culturas, es una diversidad. Usted va dentro de la misma región, inclusive, usted va a Huanta, va a Cangallo, por ejemplo, los carnavales en Ayacucho, patrimonio cultural de la nación. Por ejemplo, en el sur es diferente al norte o al centro, es diferente los carnavales. Por eso nos han considerado a nosotros como patrimonio cultural de la nación por la diversidad que tenemos en el carnaval. Nuevamente, nuestros invitados de honor de esta noche. Ellos son el elenco de danzas de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, Icamanta. Hemos visto a este elenco bailar la marinera norteña, pero ahora se van a caracterizar de bailar el festejo, ¿verdad? Es totalmente diferente a la marinera, pero también es del norte del Perú. El festejo parece ser la danza más antigua de las manifestaciones propias de la negritud, que dio origen a una serie de bailes con coreografías propias. De esta manera nace el festejo actual, constituyéndose en una relación de pasos libres acrobáticos, pélvico-ventrales, expresiones eróticas casi infaltables, realizado en grupo de parejas o individualmente. Es el género más representativo entre las formas vivas del canto y la danza afroperuana. Su alegría es desbordante, se baila en todas las circunstancias y en las fiestas se impone, en todas las fiestas se impone y es tan urbano como rural. Señoras y señores, nuevamente quiero escucharles el aplauso, nada menos y nada más al elenco de danzas de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Sacar el humo, por favor. Vamos. Vamos. Tiene mal de ojo mi negrita Sofía, tiene mal de ojo mi negrita Sofía. Todo el día está haciendo gracia con la misma monería, todo el día está haciendo gracia con la misma monería. De los otros caídos ya no quieren ni comer, de los otros caídos ya no quieren ni comer. Por la noche la no pierde, qué dolor a tener, por la noche la no pierde, qué dolor a tener. Anda, corre para el corral y tráeme un huevo fresco, anda, corre para el corral. Y tráeme un huevo fresco, y un huevo para rezar. Eso sí se lo agradezco, mi mamá, la banda está. Eso sí se lo, pobrecita mi Sofía, se la monería.
tarea sinola, quería chicar sinola, quería chicar, se queda, ahí se queda, se queda, ahí se queda, pana libre malicioso, pana libre malicioso, ay pana libre malicioso, pana libre malicioso, Sandía, 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 descolorada, negro y otras amarillas. Melones, 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 unos saben ricos, ambas y otros sabrosos. El alaje, el ala, el alaje, el ala, el alaje, el ala, el alaje, el ala. Zambalando, zambala, zambalando, zambala, zambalando, zambala, zambalando, zambala. El alaje, el ala, el alaje, el ala, el alaje, el ala, el alaje, el ala. Eso es. ¡Voy! Ven, dale vuelta ese guaranguito, dale vuelta muy tempranito. Tu mamá te va a pegar. ¿A qué? Tu mamá te va a pegar. Del guaranguito se le sanguito, del guaranguito se le sanguito. Humita te voy a dar. ¿A qué? Humita te voy a dar. Ven, dale vuelta ese guaranguito, dale vuelta muy tempranito. Tu mamá te va a pegar. No, hombre. Tu mamá te va a pegar. Del guaranguito se le sanguito, del guaranguito se le sanguito. Humita te voy a dar. Humita te voy a dar. Te voy a dar y te voy a dar. Anda, díselo a tu papá. Te voy a dar y te voy a dar. Anda, díselo a tu mamá. A tu mamá, a tu papá, a tu papá, a tu mamá, a tu papá, a tu papá, a tu papá, a tu mamá, a tu papá, a tu papá, a tu mamá, a tu papá, a tu papá. El alaje, el ala, el alaje, el ala, el alaje, el ala, el alaje, el ala. Zambalando, zambala, zambalando, zambala, zambalando, zambala, zambalando, zambala. El alaje, el ala, el alaje, el ala, el alaje, el ala, el alaje, el ala. Qué bien. Me acaban de manifestar de que el festejo se baila en toda la región Ica, especialmente en Chincha, ¿verdad? Por eso el festejo es así, pues. El festejo, esa es la característica del poblador iqueño, de bailar justamente este tipo de baile. Bueno, estamos cumpliendo 22 años de existencia institucional y la verdad nos sentimos muy complacidos por tener la gran cantidad de público el día de hoy. Después de mucho tiempo nuestro teatro se ha llenado, la verdad les agradecemos a nombre del Centro Cultural Folclórico Sumac Guaira. Muchas gracias a cada uno de ustedes por compartir esta alegría de los primeros 22 años de existencia que tenemos frente al pueblo ayacuchano. Nuestra única finalidad dentro de nuestra institución es justamente rescatar, revalorar, recopilar las danzas de nuestra región y de todo el Perú. Por eso, estos 22 años sirven, además de festejo, es de reflexión para seguir trabajando por el bien de la cultura viva de nuestros pueblos. Nosotros, a través del baile y de la música, conocemos de cerca nuestra tierra. Ayacucho es emporio de cultura viva. Por algo nos dicen alborada del alma. Ya no el rincón de muertos, ya no existe esa palabra. Lo que sí existe es alborada del alma. Somos así, alborada del alma. Bueno, otro de nuestros invitados de honor de esta noche son los reales de Chungui, de la provincia de La Mar, al norte de nuestra región Ayacucho. Los reales de Chungui, escuchen bien, es un conjunto que viene difundiendo el yactamacta, un género musical único del distrito de Chungui. Hoy día lo van a escuchar. De la provincia de La Mar, región Ayacucho. Ya no se dice departamento, ahora se dice región Ayacucho. El yactamacta es una expresión musical tradicional, autóctona, dinámica, social, cultural, que trasciende de generación en generación. Además, el yactamacta
busca ser reconocido como patrimonio cultural de la nación. Esperamos tener esa concesión del Ministerio de Cultura para que estos reales de Chungui, que difunden justamente el Yactamacta, sea reconocido como patrimonio cultural de la nación. Esperamos que sea así, porque Ayacucho tiene sus carnavales, que es patrimonio cultural de la nación. Si estamos bien y estamos en el momento preciso de seguir soportando la pandemia, vamos a tener los carnavales. Espero que sí. Pero hay que cuidarnos, hay que cuidar. Ojalá que no suba más enfermos en los hospitales. Hay que vacunarnos, hay que vacunarnos. No hay que ser rebeldes contra la vacuna, hay que vacunarnos, ya. Todos ya debemos tener la segunda vacuna para estar bien y contribuir y vivir bien la vida. Listo, maestros, ustedes me avisan. Están viendo algunos toques de los reales de Chungui desde la provincia de La Mar. El profesor José Pariamanco Guamán es el responsable de estas actividades que realiza el Centro Cultural Folclórico Sumac Guaira. Él tiene más de 22 años junto a este elenco, que lo dirige con mucho acierto, y además ha agarrado algunos cargos importantes como el presidente de la Asociación Cultural de Elencos de Danzas de Ayacucho, que viene siendo o viene contribuyendo en la cultura viva de nuestro pueblo. Y también es algo importante, no sabíamos, pero ahora sé, es el representante regional de la Red de Cultores y Difusores de las Danzas Folclóricas del Perú. Imagínense, es un gran cargo. No es cualquier cargo, es un gran cargo, pero hay que seguir recopilando y investigando las danzas, ¿no? José Pariamanco Guamán es director del Centro Cultural Folclórico Sumac Guaira. Estamos listos. Aquí están los reales de Chungui, de la provincia de La Mar, región Ayacucho, para ofrecernos justamente el Yactamacta, un género musical único del distrito de Chungui, provincia de La Mar. Hola, hola, sí. Señoras y señores, nos vamos al interior de nuestra región, hasta el distrito más hermoso que tiene la provincia de La Mar, Chungui. Y aquí están los reales de Chungui, el conjunto que viene difundiendo el Yactamacta. Abrimos el telón. Adelante con la música, maestros. Un aplauso para ellos. Vienen desde Chungui.
Muy bien. Nuestros hermanos de Chungui han estado presentes, ¿ah? Y es el tema característico de este distrito de Chungui de la provincia de La Mar. Están esperando ellos de que sean considerados como patrimonio cultural de la nación. Ahora vamos a cantar otra temita más. Altun Pavas Cóndor. Vamos. Cerramos nuestro telón. Muy bien. Es la real dimensión de los reales de Chungui. Pero ¿qué vamos a hacer esa noche? Una cosa muy sencilla, muy bonita. Los reales de Chungui van a ser el marco musical de la Asociación Cultural Folclórica Sumak Huayra. ¿Qué nos van a presentar ellos? Justamente el Llaqta Maqta, pero bailado y con el marco musical de los reales de Chungui. El Llaqta Maqta es cantar y bailar, cuyo significado es joven del pueblo. Es un género musical tradicional propio del distrito de Chungui y sus anexos.
se canta sobre todo de noche con gran vigor y entusiasmo con jóvenes de ambos sexos. Durante la preparación del chuño, ellos realizan el chuño. Según los lugareños, el yacta macta permite a los jóvenes conocerse entre ellos mientras cantan, bailan y posteriormente enamorarse y luego casarse. Así es la tradición en el distrito de Chungui. Señores, en los 22 años de existencia de nuestra Asociación Cultural Folclórica Sumac Guaira, aquí está. Desde el lejano distrito de Chungui, de la provincia de La Mar, vamos a escuchar esta danza, yacta macta. Abrimos el telón. Maestros, adelante, reales de Chungui. ¡Ay, vida, yacta y pequinara! ¡Más vida, chainacho, manachusme! ¡Ay, chuño saruicha! ¡Potu apata pequinara! ¡Chuño saru ya ñañaoya! Chuño mayanchik patapija, pataraya y pampa pija, Pedro chamaktam engañawa, Tomás chamaktam cariñawa. ¡Ay, na tu macha! ¡Machta kuna muy chic, hakuchik, pasña suaco! ¡Angara tu macha, chaita choranangarja! Aquí tú chay, aquí tú chay, aquí tú chay, aquí tú chay, Mukari con cacha, caspaiki, chuli alcalde, caminenki. angara ki tuchay. Sí, 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 añalaoya. Chungi alcalde, caspaikija, chungi alcalde, caspaikija, Hanchi chacata, marcachi, hanchi cuicata, pasaigachi. Alvida, hanchi chacaya, warma vida y pecurinay. Hus, 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 haya. Añalaoya. ay Si sachay, chilmoyapa, si sacha, amaña masta, si saychu, nyabale vinam wakawa, nyabale vinam lakiwa. Ay, si sacha, amaña masta, si saychu, bakaya kay pewakachkani. Runa pawawan kuyay kushaywa. May chika pa yung mawawantam, nyukali wakachilar kami, chepa wiking manchayas pa, kunang kinawaktan na iba, kunang kinalaki na iba. Ay! Hus! 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 Hiya! Vamos, humano! Apin na wakachilar kami, apin na laki chilar kami, lusin na payapa wawanta, lusin na pachupaturenta, lusin na payapa wawanta. Ay, lusin na llampea wakachine pero. Hussa! Hussa! Hey! 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 Ashmira! Ulas chalay, ulas chalay, ulas chalay, ulas chalay. Bakla umacha, kaspaiki, kura perdido, kanininki. Hangara ulas cha. Us, 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 us.
kaspaykichu perfumatulla kaninninki ay us hangarañascha us Waskat baca kaspaykichu ganatirulyam kaninninki ay sumak puklaycha Chungi plaza chapis turu chapuklaycha chungi plaza chapis turu chapuklaycha siracha ingal mío peruano bandera siracha ingal mío peruano bandera pati machtata chayanangama ay Aku chikniña chay khawar khakamusu akuchu samba chay khawar khakamusu ingal mi wichiptin ukhari kamusunchi wawanchik wanyaptin abikuchinanchik pa ay sakpung ni chipti imanilak mi sukuyki aserulla chunkuyuyki sulimaya chunkuyki aserulla chunkuyuyki us warma Makuyas kay plagatam wanyo nagatamun nani manara wanyo'y kuchkapting huktanya ay say kuchkayman huktanya chutay kuchkayman Hukchatanya ay say kuchkayman asmida veneno tapas haranim kakalamapas wasyanim supay pawawang plagaha apitakin na mulaplarho hapatukin na pawarho Nakakambatoya putua patapi ginarak sumakchata lekpete pa iko'y mamali Akhay carajo asirulong nim carajo warma yanay tahawas pay akhay carajo ay akay carajo así kurunea orkopi hasapi wamante kaschay bay kaksin mayorasta inganya kurhayki cariña kurhayki basta Añaloya Papas chahkashchayay chiwilitos chalay maruchagata yupay Kuskam ripukusu kuskam pasakusu Claro ya tawilaway kuskari pukunapa chiwili kuchalay Ay way Iripuchkan niña ay way pasachkan niña amya mamita Ay kuya sanchita amya maway Ay wayo sanchita Wakaya pimbas yakilya pimbas Wakaya pimbas yakilya pimbas Amaya wakay chuni kapuangki Amaya yaki chuni kapuangki Alvida kamya maya malayita ti huy
gracias a Los Reales. Esperamos que esta danza sea reconocida por el Ministerio de Cultura porque queremos considerarla como patrimonio cultural de la nación. Esperamos que sea así, ¿verdad? Bueno, tenemos otro invitado de honor en esta oportunidad, es la Asociación Cultural Apumarca, el Apumarca. Pero ellos vienen, ¿saben de dónde? De una provincia que está un poquito más allá de Cangallo. ¿Cómo se llama? A ver. Un poquito más allá de Cangallo. ¿Conocen ustedes al interior de nuestra región? A ver. Fajardo, muy bien, Fajardo. En el distrito de Huancapi, capital de la provincia de Fajardo, y en los poblados de Cayara, Colca, Huancaraya, la población danzará hasta mañana al ritmo del pumpín. Ustedes conocen el pumpín, ¿verdad? Una variante del huayno andino que es ejecutada por los grupos compuestos por 10 a 12 mujeres que lucen vistosas indumentarias y de 3 a 4 guitarristas que dan el ritmo y garantizan la diversión. El pumpín es una forma peculiar de carnaval en la provincia de Fajardo. No se dice Víctor Fajardo, ¿eh? Se dice Fajardo nada más. En la resolución de fundación de la provincia solamente dice Fajardo, no dice Víctor Fajardo, ¿no? Y así se denomina al sonido, el compás, la nitidez entre las cuerdas quinta y sexta de la guitarra, con capo traste en la bandurria, un agradable sonido que invita a bailar y beber hasta las últimas consecuencias. ¿Estamos listos, maestros? Avisen. Todavía. La Asociación Cultural Apumarca van a estar presentes. Ellos vienen desde la provincia de Fajardo, de la región Ayacucho. Cuando uno se va a Cangallo pasa a Fajardo con su capital Huancapi. Un poquito más allá, como decimos los ayacuchanos, está Sucre, la joven provincia de Sucre, con su capital Querobamba. Ahora ya se puede ir porque toda la carretera está asfaltada. Tenemos que visitar. Hay que también ir a Vilcashuamán, un lugar eminentemente turístico. Hay que invitar a los turistas nacionales y extranjeros a conocer Vilcashuamán. Hay que ir también a Cangallo porque tiene lugares sumamente turísticos, ¿sabes? Que hay que visitar siempre con la familia. Listo, la Asociación Cultural Apumarca. Aquí está este extraordinario pumpín. Música, maestro, y adelante, abrimos el telón. Hola. Adelante con el sonido, hermanos. Kita
Asociación Cultural Apumarca nos ha ofrecido esta extraordinaria danza, el pumpín. Este tema o este pumpín es reconocido no solamente en el Perú, sino en el mundo. Los fajardinos se han caracterizado siempre de bailar su pumpín, ¿eh? En todas partes donde vea un fajardino está bailando su pumpín, y es verdad. Pero el Centro Cultural Folclórico Sumac Guaira ha invitado a muchos elencos, y entre ellos la Asociación Cultural Tupac Zonjo. Mire cómo es la idiosincrasia del pueblo peruano, especialmente el ayacuchano. En Fajardo se baila el pumpín. En Coracora, en Pausa, en esos lugares el carnaval es muy diferente al nuestro. Es muy diferente. El Jaraui, por ejemplo, es sumamente diferente. Es carnaval, pero se baila diferente en el sur. Bueno, la Asociación Cultural Tupac Zonjo nos va a ofrecer una danza que viene desde Lucanas, Puquio. Ustedes saben que la provincia de Lucanas divide a la región en dos partes, norte y sur. ¿Por qué? Porque es la más extensa y tiene 11 distritos, la provincia de Lucanas con su capital Puquio. La Asociación Cultural Tupac Zonjo nos va a ofrecer una danza muy reconocida en el sur, el Yacu Raimi de Puquio. ¿Qué significa esta danza? Significa la limpieza de las acequias para el buen funcionamiento de las tierras de cultivo. Ellos se dedican a hacer la limpieza y lo hacen a través de una danza
para caracterizar ese trabajo de la limpieza de las acequias, el Yaku Raimi de Puquio significa la limpieza de las acequias para una buena cosecha y cultivo de las plantas, para comer bien, para disfrutar bien. Señores, aquí está Tupac Zongo. Abrimos el telón, maestros. Aquí está música, maestro, y aquí está Yaku Raimi de Puquio. Señor Jajrula, kay chay kamuni causa grona, haya wata causa grona, maya tupan chiñacho, kay kajate. Y chay en el señor ganchis wata kanen no capsumane to pasoncho. Ya, tinka chay, kay, tinka chay. Un homenaje para quien lucha en Santundo y Duco de Puquio. ¿Qué tal sueño el camporcita? ¿Qué tal sueño? Soñabas abrazado con el que más quieres. En la semana. Un homenaje para quien lucha en Santundo y Duco de Puquio. ¿Qué tal sueño el camporcita? ¿Qué tal sueño? Soñabas abrazado con el que más quieres. En la semana. Yo la veo Don Pedro. Señor la Mamayeta. Señora Cholo Concha. Señora Pucaconcha. Señora Pachaya. Ulana paya todo el choga. Tiga kamach te kono solan tao hay que ser que se quieran checta.
Qué bien, ¿ah? Hemos estado en Puquio, capital de la provincia de Lucanas, y hemos escuchado, hemos bailado y hemos aplaudido el Yacu Raimi de Puquio, ¿ah? Bueno, estamos cumpliendo 22 años de existencia, el Centro Cultural Sumac Guaira. Ahora nuevamente nos trasladamos, estamos en Puquio, ¿ah? Nos trasladamos imaginariamente hasta Ica, hasta la calurosa ciudad de Ica, la hermosa ciudad de Ica. Usted cuando va a Ica, pues tiene el mejor pisco del mundo, pues. Usted saborea el pisco más rico del mundo. No es el chileno, es el peruano, ¿eh? Que conste que el pisco es peruano, el pisco es peruano. Aquí está el elenco de danzas de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, Icamanta. ¿Qué nos van a ofrecer nuestros amigos de Ica? Los negritos de Ica. Estamos próximos a la Navidad, ¿ah? Hay que prepararnos, hay que estar de buena salud, hay que compartir con la familia, estar siempre al lado de ellos, con los seres más queridos en la Navidad y Año Nuevo. Justamente porque ya se acerca la Navidad, el elenco de danzas de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica nos van a ofrecer los negritos de Ica, los negritos de Ica. Esta danza se practica en Navidad, para el nacimiento del Niño Jesús y la bajada de Reyes, o sea, el 6 de enero. Es una danza vigente en los sectores populares de Ica, bailada por mestizos, cholos, zambos, y no solamente negros. En Ica permanecen los cantos de adoración al niño con textos de villancicos españoles, como se puede ver en las mudanzas como relaciones, arroñamiento, y si cantemos y bailemos ejecutados y colocando al niño Jesús sobre una manta que representa la unión de la cuadrilla, en donde se mece al niño con fe y devoción, guiados por un maestro caporal, el cual con su manto o con su mando da el aviso para inicio de la ejecución del zapateo. Queremos agradecer públicamente al elenco de danzas de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, que el día de hoy se han comportado de la mejor manera, ¿ah? Compartiendo nuestros 22 años de existencia institucional del Centro Cultural Folclórico Sumac Guaira. Para el aplauso de ustedes nuevamente, señores, el elenco de danzas de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Abremos el telón, hermanos. Música. Sácalo. Ah, ya. Abre. De ella soy, señores, y de ella aprendí a bailarles esta danza que les traigo hoy aquí. Comenzaré con esta Pascua, que de muy niño yo aprendí para enseñarles así las costumbres de mi tierra.
si no lo puedo publicar. Al llegar a este lindo portal de Belén, llegar caporal, que la hora se nos acerca, y es a nuestro niño Dios, a quien vamos a adorar. Con belleza lo pondremos, con belleza lo adoremos, y a cantar a nuestro niño, todos juntos llegaremos.
Bravo, bravo, esas palmas. Esas palmas para nuestros hermanos de Ica en esta noche que hace gala con su presentación. Uy, qué espectáculo. ¿Verdad?
Me siento emocionado e impresionado. ¿Ah? Verdad que este baile lo he visto muchas veces, pero el día de hoy lo he visto verdaderamente maravilloso. ¿Ah? Qué elenco de danza de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, la verdad me ha impresionado mucho. Mira el gran físico que deben tener, ¿eh? El gran físico que deben tener. Esa es una práctica muy difícil de hacer. Muchas gracias al elenco de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Qué extraordinario espectáculo, señores. Gracias, hermanos de Ica, muchas gracias. Qué bonito espectáculo. Qué bonito espectáculo en estos 22 años de existencia del Centro Cultural Folclórico Sumac Guaira. Pero ¿saben qué? Nosotros mismos debemos impresionarnos por la calidad de que tiene nuestro Perú al interior de nuestro Perú. Mira, hemos estado en Ica, hemos observado este maravilloso baile. Ahora nos vamos a trasladar imaginariamente hasta el centro del Perú. ¿Saben a dónde? A la incontrastable ciudad de Huancayo. Nos vamos a través del colectivo de arte Identidad. ¿Qué nos van a ofrecer el colectivo de arte Identidad? El Huaylas. Otro de los bailes que tiene una similitud extraordinaria para bailar también con los pies. ¿Eh? Etimológicamente la palabra Huaylas significa festividad o celebración. El Huaylas es una manifestación cultural y artística de extracción agrarista que proviene como costumbre en los pueblos de la parte sur del Valle del Mantaro, Diques, Huarcapuquio, Huayucachi, Huancán, Chongos Bajo, entre otros pueblos del Valle del Mantaro, situados en la incontrastable provincia de Huancayo, región Junín. Para que vean otro gran espectáculo, aquí está Colectivo de Arte Identidad. Vamos a ver bailar a nuestros hermanos el Huaylas. Señoras y señores, aquí está Colectivo de Arte Identidad, el Huaylas. Música, maestro, abrimos el telón.
¿Qué les parece el espectáculo? ¿Buena? Quiero escuchar de verdad un gran aplauso para el Centro Cultural Folclórico Suma Guaira. Ha hecho todo lo posible para hacer un espectáculo de primera en sus 22 años de existencia. Qué bien, qué bien. Felicito a José Pariamanco por este trabajo que viene realizando. Bueno, hemos estado en Ica, hemos estado en Huancayo, pero nos hemos olvidado un poco de Puno, la capital del folclore. Claro. Puno como Ayacucho tienen las mismas similitudes porque nosotros cantamos el huayno y también ellos hacen los caporales. Los caporales nacen en el Perú y se extienden hacia Bolivia. Eso hay que tenerlo presente. Los caporales son parte fundamental de la vida diaria del puneño. Nace en Puno y se va a Bolivia. Justamente la Asociación Cultural Taita Caporales, filial Ayacucho, nos van a ofrecer justamente los caporales. Los caporales es una danza folclórica de Perú y de Bolivia, creada y presentada al público por primera vez en 1969 por los hermanos Estrada Pacheco, quienes se inspiraron en el personaje del caporal. La danza presenta fuertes raíces africanas en su estilo y es propio de la zona de los Yungas, de La Paz y de Puno. Para que vean otro gran espectáculo, aquí está la Asociación Cultural Taitas Caporales, filial Ayacucho, y vean este espectáculo, los caporales de Puno y La Paz. Abrimos el telón, maestros, y hablemos con la música. Música, maestro. Otro rumbo, un nuevo camino. Esta es mi decisión. Vamos a bailar para todas las loquitas enamoradas. Y esto dice: loco, 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 loco. Bailando de caporal en este carnaval, gozando bailando de caporal en este carnaval. Ay, 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 ¿qué voy a hacer? Me fue bailando con mi negra hasta el amanecer. Ojitos de luna que me alumbrarán las noches desiertas de mi ser. Sálvate el diluvio de mi corazón, que en silencio llora su pena de amor. ¡Caporales!
Y otra vez. ¡Fuerza! Para ti, mi amor. ¡Fuerza! Baila desde Bolivia para el mundo. Caporales 100% vacío. Un paseo. Bolivia. Mi gran amor, mi tierno y dulce amor. Para ti, labios tan rojos, ojitos de oro, mi sensualidad. Cuando te quemas, como morena, ese tiempo, ese nuevamente. Tienes color de miel, bellos para enloquecer, labios de fuego, piel canela, prende todo mi ser. Las cadenas sonando están, ritmo ardiente soy caporal. Cuando yo bailo sueñas mi nena, soy caporal. Bueno, la Asociación Cultural Taitas Caporales Filala y Ayacucho les ha presentado justamente Los Caporales. ¿Les gustó? ¿Les gustó o no? Ay, me gusta. Pero estoy sintiendo algo que me está un poco decepcionando. No están aplaudiendo. Eso es lo que... A ver, un aplauso para el Centro Cultural Folclórico Sumac Guaira. La entrada ha sido gratuita, ¿verdad? ¿O han pagado algo? Es gratuita, ¿no? ¿Cuánto? 5 soles. Para un espectáculo de primera creo que es sumamente barato. Sumamente. Un espectáculo de primera. Tenemos 2 horas 40 minutos ya de puro espectáculo, ¿eh? De puro espectáculo. Ahora se despiden nuestros hermanos de Ica. Se van. Pero se van felices y contentos porque han tenido el aplauso sincero de ustedes, hermanos de Ayacucho. El elenco de danzas de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y Camanta se despiden de esta bendita tierra de Ayacucho, Alborada del Alma, para presentarnos justamente el zapateo de negritos. ¿Qué es el zapateo de negritos? La ejecución del zapateo en todas las mudanzas o canciones de las danzas de negritos, que son más de 30. Se zapatea, cada uno con patrones rítmicos específicos. También hay variantes e improvisaciones, sobre todo cuando hacen pasadas en contrapunto grupal o individual al ritmo del violín. Es posible que la rítmica que se ejecuta en estos instrumentos se traslade a una ejecución corporal. Se puede considerar el zapateo como un instrumento musical y no solamente como una parte del baile o la coreografía. Eso es verdad, eso es verdad. Van a ver hoy, despidiéndose de nuestros hermanos de Ayacucho, el elenco de danzas de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y Camanta. Abrimos el telón y aquí está el zapateo de los negritos, despidiéndose nuestros hermanos de Ica. Adelante, maestros. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿La estamos pasando bien? No los escuché. ¿La estamos pasando bien? Una pregunta. ¿Les gustó el zapateo de los negritos de Ica o no? A ver, sus palmas nos van a decir qué tanto nos gustaron. 1, 2, 3. Muchísimas gracias. Les quiero agradecer en nombre de todos mis compañeros esas palmas que nos acaban de ofrecer. Claro que vamos a bailar, un momentito, ¿sí? Les quiero contar un poco
de lo que nosotros hacemos. La danza de los negritos es una danza que no se cultiva solamente en la provincia de Ica, sino también en Pisco, Chincha, Nazca, Palpa. Y lógicamente radica en lo que es el zapateo, ¿sí? En Ica tenemos mucha influencia del poblador de la sierra. Es por eso que nuestros golpes son fuertes. En Chincha el zapateo es un poco más quimboso. Es ahí más o menos aún una diferencia. Es como el maestro estaba explicando hace un momento con sus costumbres, que en el sur hay un estilo, que en el norte hay otro. Lo mismo pasa con todas las danzas. A continuación les voy a mostrar una pasada tradicional iqueña. La pasada tradicional iqueña no se usa las palmas de las manos. En una pasada tradicional chinchana sí se usa las palmas de las manos. Nosotros bailamos con las palmas de las manos cuando ya hacemos una versión moderna de lo que es los negritos, que pasaría a ser ya solamente zapateo. ¿Correcto? ¿Quieren ver una pasada tradicional? Vamos para allá. Esa es una pasada tradicional. Ahora, ¿le gustó cómo bailó el violinista tocando a la vez? ¿Quieren volverlo a ver? Esa ya es una parte moderna del espectáculo. Vamos, maestro. Con violín. Las palmas. Muchísimas gracias. Esos aplausos nos hacen sentir la satisfacción de tantas horas de viaje para llegar aquí y ¿Disculpe? ¿Qué mejor premio que esa ola de aplausos que nos han regalado durante la danza? Se merecen los aplausos. Son jóvenes estudiantes de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Gracias, hermanos. Les agradecemos de verdad porque ha sido un espectáculo de primera. Y espero que se lleven el más grato recuerdo de esta bendita tierra de Ayacucho, que los haya recibido de la mejor manera. Muchísimas gracias. Siempre va a ser un honor visitar esta tierra. Ayacucho es una ciudad hermosa y lógicamente que Ica también. Así que cuando quieran un sol muy fuerte y quieran tomarse un pisquito a las orillas de la Huacachina, Ica los va a recibir con los brazos abiertos. Ahora, para despedirnos, vamos a hacer un solo de zapateo moderno, mi compañero y yo. Y con eso nos retiramos.
Muchas gracias, hermanos del elenco de danzas de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Muchas gracias. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos vamos retirando. Aquí están la belleza de la mujer riqueña también, ¿eh? La belleza de la mujer riqueña. Aquí están estos grandes muchachos que han dado un espectáculo de primera en Ayacucho. Levanten la mano, hermanos. Muy buenas noches con todos. Les saluda el profesor Ricardo Ichihaya. Muy contento de estar en esta tierra querida. Por segunda vez consecutiva en el aniversario de mi gran amigo y hermano Pariamanco, José Pariamanco Guamán. Me siento muy contento y orgulloso de estar acá en esta tierra. Quiero dos abrazos, dos palmadas bien fuertes, fuertes. Uno para la agrupación del maestro, por favor, acá adelante. Por favor. Y la segunda para mis chicos de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga a todos ustedes. Muy bien, cerramos el telón. Muchas gracias, hermanos de Ica. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, maestro Ricardo, a la Universidad Gonzaga de Ica, y gracias a cada uno de ustedes. Esto ha sido posible de que grandes cultores, como que son nuestros hermanos de Ica, de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, que esté con nosotros esta noche, esperando que este evento haya sido de su agrado para cada uno de ustedes. Maestro Ricardo, muchísimas gracias. Sumac Guaira quiere hacer un pequeño recuerdo para usted, para la universidad, que se lleve un gran cariño para ustedes. Muchísimas gracias, chicos. Ustedes se quedan en nuestros corazones hasta otra oportunidad. Muchas gracias para cada uno de ustedes. Yo sí, quisiera pedirles un caloroso voto de aplausos para nuestros hermanos Ica, por favor, si no fuera a abusar. Y uno aún mayor a cada uno de ustedes, porque ustedes se lo merecen esto mucho más, porque el arte es del pueblo y va para el pueblo. Muchas gracias. Cierra. Muy bien, así se despiden nuestros hermanos de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica.